Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida nuevamente hoy a este segundo encuentro sobre sistema de justicia, barreras y ajustes procedimentales para personas con discapacidad. Hace 2 semanas arrancamos esta actividad organizada por el Instituto de Estudios Judiciales junto con ADAJUS, el Programa Nacional de Asistencia para Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, que se da de conformidad con la Resolución 731/19. Nos acompañan nuevamente Mabel Remón y Yael Gergenreder. Así que bueno, no les quiero quitar más tiempo, ya las conocieron la semana pasada, hace 2 semanas. Así que Mabel, Yael, el espacio es de ustedes, las escuchamos muy atentamente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que bien. Si bien han pasado 15 días, nos gustaría saber si el interés ha decaído, porque a veces ocurre que después de varios días sobre un tema específico, uno tiende a olvidarse, más que olvidarse, a llenarse de otras tareas. Ahí veo, dice Cintia que no le permite activar la cámara, si se puede solucionar. Cintia, si querés, probá saliendo y volviendo a entrar. A veces ese viejo truco nos ayuda con este programita. Bueno. Hay una Cintia que tiene la cámara prendida, no es la misma, estamos hablando. Me parece que es la misma persona que está conectada duplicado 2 veces. Tendría que desconectar una de las llamadas o bien probar lo que decía Camilo, cortar y volver a entrar. Porque es Cintia Di Perna que dice, no, soy otra Cintia. Ok. Son 2. Bueno, le esperamos un segundito a Cintia. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Con frío? Bien. Sí, terrible. En respecto de la pregunta que estaba haciendo recién Mabel, sí, yo personalmente estaba esperando esta segunda etapa. Estuve hablando con mis compañeros de trabajo del encuentro anterior particularmente, así que con bastante interés, tomando muchas notas, porque yo no soy abogada, pero sí me gusta interiorizarme mucho porque suelo encontrar en mi trabajo chicos con alguna discapacidad a los cuales hay que acompañar, asistir y velar porque se cumplan las normas que ya están escritas y que evidentemente algunas veces no se cumplen y otras veces se atropellan. Así que les agradezco muchísimo la proposición del espacio para todos enterarnos de cómo podemos seguir adelante. Bueno, gracias a ustedes también por estar del otro lado, por escucharnos. Y ya hay algo que me pone contenta, porque ya escuchamos decir personas con discapacidad o como dijiste recién, y digo, bueno, entonces algo de todo lo que estuvimos hablando se está incorporando y nos da un aliciente para seguir trabajando todos juntos en esto. Hoy con Mabel tenemos ahí, vamos a ir más a la parte práctica, que como nos gusta a nosotros es lo más entretenido, el trabajo de campo. Así que bueno. Si bien lo hacemos en modo serio, realmente es, como dice Yael, el más entretenido para poder explicar, ¿verdad? Asociación por personas con enfermedades con o sin CUD. Qué bien, hay una asociación APERE, Rafaela Rolón. Bueno, está bien haber mencionado eso sin el CUD, porque ahí sí le voy a pedir a Yael que haga esa mini introducción con respecto a aquellas personas que tienen discapacidad, es visible o notoria, y no tienen CUD. ¿Qué pasa, Yael, en esos casos con esas personas con respecto a sus derechos? Bueno, la realidad es que para que uno sea considerado persona con discapacidad, en Argentina tenemos que tramitar el certificado único de discapacidad.
no solo por la ley que tenemos, sino también porque, bueno, eso nos permite acceder a los derechos que están contemplados en la Convención, a distintos, por ejemplo, una de las cosas que más se utiliza el certificado es con las obras sociales, con la cobertura de las prestaciones, podemos acceder también a lo que es el transporte público gratuito, y otros beneficios más que van surgiendo. Pero bueno, siempre en el medio quedan estas cuestiones que muchas veces también están ligadas, por ejemplo, con aquellos padecimientos mentales, como habla la ley de salud mental, que no principalmente signifiquen que tiene una discapacidad, ¿no? Entonces quedan esas situaciones ahí donde no tiene una discapacidad, pero quizás sí tiene una enfermedad del orden de la salud mental, y bueno, ahí no estaría alcanzado por los derechos contemplados en la Convención de Discapacidad, sí por otras normas, por supuesto, y normas internacionales también. Pero bueno, en líneas generales, un poco es eso, persona que es considerada con discapacidad es aquella que tiene su discapacidad certificada, ¿no? Bien, gracias, Yael. En otros países, disculpen, en otros países se toma exactamente la discapacidad, tenga o no su certificado, porque en la convención no obliga a los países miembros a que deban certificar la discapacidad. En muchos países... Perdón. Sí. Mabel, te hago una consulta. Sí. Estuve viendo en las redes que están haciendo una juntada de firmas para presentar un proyecto para no tener que renovar a aquellas discapacidades que son permanentes. A mí personalmente me parece una burrada citar a una persona cada 2 años a una junta a ver si, no sé, si se curó de algo que se sabe que no es posible. ¿Eso es real? ¿No es real? Es la consulta. La consulta, sí, estuvimos viendo las peticiones en general sobre la permanencia del certificado de discapacidad sin su renovación, como bien lo expresás. El tema es que, por ejemplo, los niños y niñas con discapacidad, que se detecta una discapacidad intelectual, un retraso madurativo leve o moderado, se les tiene que dar sí o sí por 5 años, en esos casos. Tendría que tener muchas excepciones para no tener la permanencia del certificado de discapacidad. Bien mencionaste en aquellas que son permanentes. ¿Por qué los niños y niñas con discapacidad intelectual leve, o digamos, con un retraso madurativo leve o moderado, se les da por 5 años? Porque pueden modificar su condición en 5 años. Y esto lo hemos experimentado nosotros muchas veces. Para eso está la Junta Evaluadora y los médicos que contemplan el tipo de discapacidad del niño. Y eso sí. Sí, si me permitís agregar algo de esto, Mabel, también, porque en oportunidades que hemos tenido de reuniones con el servicio y demás, el tema de la periodicidad responde un poco también a este concepto que hablamos la primera vez, el primer encuentro, este concepto dinámico de la discapacidad, y que el foco está puesto en la barrera, no tenemos que ver solo la deficiencia. Entonces, en esa interacción entre la deficiencia y la barrera es donde aparece la discapacidad. Yo inclusive, creo que la otra vez lo comenté, soy una persona con discapacidad que, si querés, es permanente, por supuesto, porque es una discapacidad física que no va a cambiar con el tiempo, pero no va a cambiar si yo me paro desde el lugar de la deficiencia. Ahora, si yo entiendo que la discapacidad surge de esa interacción con las barreras, puedo decir que si el día de mañana el transporte público, por ejemplo, que es una de las principales barreras con las que me encuentro, tiene un diseño universal que me permite a mí manejarme de una manera mucho más autónoma, quizás ahí ya no estaría tan presente la situación de discapacidad. Entonces, como para tener esto presente, ¿no? Porque yo también en su momento digo, pero ¿cómo? Esto no me cambia ni en 10 años ni en 20, va a ser siempre así. Pero un poco la respuesta viene por eso, y también porque hay que entender que hay mucha gente
que no accede al sistema de salud a hacerse controles, muchas familias que no llevan a sus niños. Entonces, de alguna manera, cada determinado tiempo, tienen que pasar por algún médico, por algún equipo profesional que sea, para ver en qué situación está, ¿no? Digo, un agregado a esto chiquito, Mabe, que fueron reuniones que hemos tenido y que me parece que tienen que ver con esto, ¿no? Con el enfoque dinámico de la discapacidad. Voy a poner un ejemplo y después Andrea, que fue la primera que levantó la mano, y después Rafaela, van a hacer las preguntas que necesiten hacer. Tenemos el caso de Pistorius, por ejemplo, que es un deportista. No sé si conocían ese caso, fue muy conocido cuando es acusado por el homicidio de su novia. Él se le implantan 2 piernas ortopédicas, era maratonista, vuelve a correr, pero realmente su entrenamiento le permitía hacerlo. Los implantes, que no son implantes, los dispositivos que se les aplicaron a ambas piernas eran por arriba de la rodilla, media pierna. ¿Y qué ocurre? Volver a correr con personas con discapacidad no puede, porque tiene una ventaja que no la puede, salvo que lo hiciera con silla de ruedas y él no quiso. Y en la segunda instancia, correr con personas sin discapacidad motriz, tampoco, porque les ganaría, porque no tiene cansancio en sus tobillos, rodillas, etc. Es decir, por un lado, tiene ventajas hacia ambos grupos sociales. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, la ciencia avanzó mucho más rápido que la legislación vigente. Esta es la realidad, ¿no? Es decir, no para. Los niños y niñas con síndrome de Down, por supuesto, siempre tienen, pero siempre nos preguntamos, siempre va a tener trisomía del par 21, pero ¿qué ocurre con Pablo Pineda? Pablo Pineda, esta persona española, de origen español, que es licenciado y se doctoró en educación, que trabaja, que se autoabastece, que viaja por el mundo, tiene una autonomía absoluta y plena, hizo una película, produce, y tiene la trisomía la misma, pero siempre hacemos la misma pregunta. Si Pablo Pineda comete un delito, ¿es consciente de ese delito? ¿Sabe que lo está cometiendo contra otra persona que tiene síndrome de Down y que no ha sido incluido en la sociedad de la mayoría, ¿no? De esto se trata. Y agregando un poco apenas a lo que menciona Yael. Por otro lado, en nuestro país también ocurre que han tenido certificado de discapacidad post-mortem usándolo la familia. Esta fe de vida que se da también en las personas jubiladas, en los que ya han sido pensionados, que hay que dar fe de vida, ¿no? Cuando no son ellos mismos los que van a cobrar su jubilación. Hay una serie de situaciones burocráticas que se deben cumplir. Es entendible, tal vez lo que debieran hacer es extender los plazos. Eso, en las que son permanentes, extender los plazos, que no sean cada 5 años, bueno, es una locura para nosotros también tener que volver a rehacer todo ese trámite. El tema es quién va a escribir esa norma como para poder adecuar, incluir a todos los que deben ser incluidos y excluir a los que se pueden excluir, ¿no? Hay que sentarse a trabajar, pensar y sobre todo debatir entre las ONGs y bueno, en este caso debiera ser la agencia. Sí, Andrea, ¿qué preguntabas? Hola, buenas tardes. Bueno, ya lo han dicho ustedes, cuando levanté la mano no habían terminado de decir o expresar todas estas ideas a las que adhiero.
como mamá de un niño con discapacidad, es totalmente engorroso, una discapacidad que no va a cambiar, es genética y va a ser de por vida, podrá mejorar en muchos aspectos, tal vez en otros empeore, entiendo por eso lo de la renovación del CUD, pero la discapacidad, o sea, el déficit va a estar de manera permanente, el déficit físico, ¿no? Más allá de que las barreras se vayan diluyendo, tanto las físicas como las actitudinales. Y la verdad que cada 5 años tener que renovarlo es bastante engorroso, sobre todo porque el sistema no funciona bien. Capaz que si estuviera todo más aceitado, uno no tendría que plantear esto, pero como realmente es todo muy burocrático y muy papelito y sellito y planillita y primero esto, y la verdad que se torna una barrera más para la familia. O sea, una certificación que es justamente la llave de acceso a un montón de prestaciones, para poder lograrla hay un montón de barreras que no todas las familias, y esto lo digo con conocimiento de familias que son vulnerables o que digamos, tienen un montón de carencias, no solo económicas, ¿no? Intelectuales, afectivas, para las que es muy difícil poder llegar a la obtención del CUD y ni hablar de la renovación. Hay que ver, yo creo que tiene que ser algo, como ustedes siempre dicen, un traje a medida, ver cada situación en particular. No todos vuelven cada 5 años o de por vida para todos, porque suceden estas injusticias. Claro, mira, Andrea, tenés absoluta razón. En mi caso particular adhiero absolutamente a lo que decís. Y también, por ejemplo, en el caso de tu hijo, que puede, lo mencionaste recién, que puede agravar una situación, eso modificaría el CUD también, ¿no? En ese sentido, es decir, ampliaría de pronto los beneficios. Pero por otro lado, la burocracia, repito, hace que uno a veces desista o debiera ocuparse más de reducir los trámites que se deben llevar a cabo para poder estar más con el hijo de uno, ¿no? Y tratarlo, es decir, estar ustedes más ocupados en acompañar a sus hijos que estar preocupados en los trámites. De eso somos muy conscientes. Lo vemos muchísimo en Adajuz este tema y nos embarga a veces la angustia también, sobre todo con las obras sociales, por ejemplo. La dificultad que hay para poder acceder con o sin CUD, de las dos formas. Pero bueno, eso sí, es educacional, es social y no es solamente por motivo de discapacidad. Necesitamos mucha mayor difusión para que los niños y niñas que hoy concurren a la escuela común, llamada escuela común, puedan comprender que hay otras personas que requieren de otras situaciones vivenciales en lo cotidiano. Solo ahí y dentro de 10 o 15 años esto puede cambiar. Pero mientras tanto, mientras no haya una inclusión, es muy difícil. Muy difícil. Nadie va a comprender algo que no ha visto nunca. Y esos que nunca vieron, cuando se convierten en adultos y profesionales, se sorprenden frente a muchas de las cuestiones que nosotros presentamos. Ya él con sus colegas, yo con los míos, cada uno en su métier, cuando comentamos los casos y las causas y cómo las deben trabajar, realmente se sorprenden de que exista situaciones similares en familias. ¿Cómo esto ocurre? Sí, sí, nunca lo vieron en la facultad. No es que haya una materia en particular, pero sí que debiera haber. Pero más allá de eso, nadie piensa en plural. La Convención habla, sobre en el artículo 2 y en el 13, sobre ajustes de procedimiento y ajustes razonables. Acá, para la elaboración del CUD, debe haber ajustes razonables.
el ajuste razonable es por persona, ir de acuerdo a cada persona. Y eso es... Y no por patología. ¿Cómo? Que no por patología, por persona, por situación familiar. Porque no es lo mismo una familia que por ahí, no sé, tiene de muy bajos recursos y que no lo lleva a los controles, entonces por ahí el Estado tiene que velar porque ese niño tenga los controles médicos necesarios, que por ahí el único control que tiene es el que se realiza en la Junta. De otras familias en otra situación social, ni siquiera económica, en otro contexto. Lo que pasa también, Andrea, que acá estamos muy acostumbrados a generalizar todo. Claro. A ver, sin ir más lejos, yo lo he contado en distintas situaciones. Voy a hacer un trámite hace unos años al banco y a raíz de que yo firmo con el pie, me dicen, bueno, tenés que hacer una curatela. ¿Perdón? O sea, un empleado del banco me mandaba a mí a hacer la curatela. Bueno, no voy a contar el desenlace, ¿no? Se los dejo a la imaginación de cada uno, pero digo, estamos muy acostumbrados a esto, a generalizar determinadas respuestas o respuestas estándar que para las personas con discapacidad es esto, que para las que tienen discapacidad física es esto, los que tienen del orden psicosocial tal cosa, y así la gente que por ahí no accede a la información o tiene mucho desconocimiento en la materia, accede a todo eso, porque lo hemos visto infinidades de veces. ¿Cuántas veces escuchamos esta cuestión de hacer en su momento, curatela para tener una pensión no contributiva? Y a veces me dicen, me pide el otro día una familia que me consulta, porque me conoce del barrio hace un montón, me dice, ¿tengo que hacer la curatela para renovar el CUT? No tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, imagínense, no, porque me lo dijo fulano, que se lo dijo él. Y esta cosa es algo que lo vemos habitualmente. Pero bueno. Por otro lado, el tema de la curatela, que es tan generalizado para pedir la pensión no contributiva, en su momento y hace unos años, indagué de dónde surgía, si había una resolución, nada. Se estableció por costumbre, se estableció de hecho, porque algún empleado hace unos años, hace bastante, en mesa de entrada preguntó, y como era más sencillo que recibiesen la pensión si tenía curatela, la respuesta sistemática de esos empleados de mesa de entrada fue decir que con la curatela. Hasta tal punto llegó el tema del hábito, de la respuesta, que terminó incluido en un formulario, pero no hay resolución alguna, no hay legislación que diga que para recibir ni legislación, ni disposición, ni resolución, no hay nada. O sea, se hizo de hecho y se incluyó en una planilla. Así es como, por no preguntar o por no trabajar, no lo sé, en su momento. Pero haber hecho ese trabajito de investigar, de buscar y de ver desde qué lugar se pedía una pensión, nos dio mucha satisfacción poder ver que no, fue por costumbre. Se estableció por comodidad, digamos, ¿no? Nosotras siempre lo contamos con Mabe, que le voy a pedir a Mabel que no me imite tal cual ese día ese llamado, pero siempre contamos la anécdota de mi casamiento. Fui al registro, firmo todo, hago todo, y el mismo día del registro civil, horas antes, con peluquera a domicilio, maquilladora, toda la situación en que uno contempla para una boda, me llaman del registro y me dicen que no me pueden casar si yo no llevo un certificado médico. Digo, ¿cómo un certificado médico si yo tengo una discapacidad? ¿Te puedo llevar el certificado de discapacidad? ¿Para qué lo querés? No, porque no firmás. ¿Cómo que no firmo si te firmé todos los formularios? Claro, ¿eso qué pasó? El registro levantó el teléfono y dijo, tengo una persona con discapacidad, ¿qué hago? Y no sé, pedirle un certificado médico. Imagínense la crisis en la que entré ese día, a 2 horas de casarme, que me digan que se posponía, que no me casaba por nada, lo mismo que estamos hablando.
la idea instaurada de esto de asociar la discapacidad con el modelo médico, ¿no? Que como si un médico dice que me puedo casar, me puedo casar. Es impresionante, o sea. Bueno, de hecho lo hacen, ¿no? Nos han Pero llamado... es eso, es otra barrera más. Otra barrera más. No, pero Porque además ya me llama por teléfono, estábamos en el medio de una causa con Mariano. Y claro, me centré en lo que me decía ella porque estaba muy angustiada y era lógico, no me quieren casar. Y digo, bueno, porque no tengo huella. Digo, bueno, perfecto. Le digo, cometí un homicidio, total, no queda huella, matala. Y no me hagas reír, que me tengo que casar. Le digo, sos abogada. Y me respondió algo que debe responder toda persona en una situación de esa. En este momento soy la novia. Y eso para mí fue parte del aprendizaje también, ¿no? En ese momento ella requería que otro la asista, no ella a sí misma. Si bien lo puede hacer muy, muy bien, pero en ese momento tenía otras emociones. Por supuesto que se casó igual, en horario, porque uno levanta el teléfono y porque estamos en el ámbito de la justicia, ¿no? Eso es seguro. Pero ¿qué pasa? Lo más gracioso que cuando me siento me dijo la jueza, no era para tanto. Imagínense mi cara. Bueno. Casame y listo, le dije como, terminemos acá porque ya no daba para más. Pero bueno, esto es parte también de un poco lo que queríamos traerles hoy, ¿no? Todas estas barreras que empiezan a aparecer y que nosotros las vemos en justicia continuamente. Si bien hoy lo podemos contar un poco desde el humor o de esto que nos trae recuerdos, porque son experiencias propias y yo decido también contarlas desde ese lugar, es un poco lo que queríamos comentarles y traer hoy todas esas situaciones. No sé si queda alguna consultita más antes de que arranquemos. ¿Hay una mano más levantada, puede ser? Rafaela Colón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Porque tengo problemas, que estuve con problemitas con mi video y micrófono. Bueno, ante de todo, muchas gracias. Siempre muy interesante todo lo de Mabel Remón, yo la vengo siguiendo hace muchos años. También, por supuesto, lo que está comentando la doctora Yael, pero para mí es totalmente... ¿cómo diría esto? Esto sería como una experiencia permanente, porque de estos casos no se hablan en las redes, por ejemplo. Y es muy importante que la sociedad sepa de estas pequeñas cosas que nos pasan. Yo soy persona con discapacidad visceral y ahora tengo discapacidad motriz. Con relación a lo que había dicho la invitada Andrea Franchua, creo que es, Fragina, sí, tiene mucha razón en cuanto a que es un desastre para volver a retomar, digamos, el CUT. Pero a mí me parece necesario, particularmente en algunos casos, porque hay muchas personas que, como en el caso mío, yo arranqué con la discapacidad visceral, que nunca me dieron bolilla, no me querían dar el CUT, me hicieron sufrir, me humillaron, etcétera, hasta que, bueno, finalmente me dieron certificado de discapacidad. Pero ¿qué pasa? A lo largo de los años se me fueron sumando otras cosas, ¿no? Y ahora tengo una discapacidad motriz por una cuestión de la columna, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bueno esto de que se actualice el CUT también. Y en el caso de las personas que tenemos enfermedades, muchas veces no, en general nunca, pero bueno, se puede dar la posibilidad de una cura, como lo que está pasando, por ejemplo, con los de VIH, que tienen certificado de discapacidad mayormente, y ellos prácticamente ya se están curando, o sea, ya están en una situación que están saliendo de la discapacidad. Y por otro lado, también a mí me preocupó muchísimo cuando caí en esta situación, caí en esta situación de discapacidad porque yo antes no tenía discapacidad, tenía una vida, ¿cómo se dice? Convencional, ¿no? Para no decir normal.
tenía esa vida, trabajaba, estudiaba, bueno, en fin, jamás me imaginé relacionarme con personas con discapacidad. Cuando empecé a enfermar, y pasaron 8 años para que una médica me diga, no, te tenés que sacar un certificado de discapacidad. Y yo le dije, pero si yo no uso silla de ruedas, o sea, a mí no me falta una pierna y un brazo. No, porque eso es lo que siempre te dicen, que vos para ser una persona con discapacidad tenés que tener o mental o motriz. Pero mental se te tiene que notar, mucho, y tenés que ser grave. Entonces yo no sabía todo eso, no sabía que existía 6 tipos de discapacidades, no, o sea, es lo obvio, ¿no? Pero bueno, si no te lo dicen los que realmente están en esto, es como que, bueno, una persona, yo no sabía que ya estaba en esa situación, las empresas me cerraban las puertas, mi vida se fue a la miércoles, mi vida, esa es la verdad, porque no, mi familia empobreció, yo empobrecí, dejé la universidad, porque la UBA no te permite tampoco cursar por internet. No sé qué hay que hacer para eso, yo no pude terminar mi carrera de Derecho por eso, porque me desmayo en las clases, no puedo cumplir horarios en ningún lado. Y por otro lado, lo que me preocupa mucho es esto de la discapacidad y la incapacidad, ¿no? Porque discapacidad, lo dice el diccionario, que no hace falta ser, obviamente, una persona licenciada o doctora en esto, dice disminución de la funcionalidad del cuerpo, en una medida que están los médicos legistas que lo tienen que determinar. Y después tenés la incapacidad o invalidez, que, bueno, obviamente una persona está entubada, está en la cama, está, qué sé yo, postrada, y la mayoría, a mí me parece que las personas inválidas son aquellas personas que dependen totalmente de otro ser humano para vivir, que son los casos graves de discapacidad. Entonces ahí es donde se mezcla todo. La discapacidad, la disminución de tus funcionalidades, vos que tenés una disminución porque te desmayás, te mareás, no podés cumplir horarios, etcétera, etcétera, por unas enfermedades, porque tus órganos internos están averiados, qué sé yo, lo que sea, pero tu cerebro funciona bárbaro, sos una inválida, porque te dan la pensión por invalidez, te lo dan. Bueno, esas son las cosas que, son muchas cosas que realmente se puede hablar en este ámbito judicial. Bueno, no les robo más tiempo. Muchas gracias. No, no hay por qué. A veces es necesario decir lo que uno siente y me parece muy bien. Uno de nuestros fuertes en Adajus es trabajar justamente con las palabras. Las palabras, si bien nos condicionan, cuando estamos en vivo, no por Zoom, ni siquiera por escrito, todo lo contrario, cuando estamos en persona, que llevamos adelante un diálogo, podemos reformular, formular, reformular lo que preguntamos, lo que dijimos, desdecirnos, implica el timbre de voz, la actitud corporal, hay muchísimas cosas que atraviesan el sentido y significado de cada palabra. Lamentablemente, y hasta ahora no se ha creado otro modo, la ley es escrita. Y la escritura debe definir, porque va a leer una tercera persona, y esa tercera persona que haga lectura de ese escrito tiene que comprender de qué se habla, de qué se trata ese escrito. Eso es lo que nos lleva a definir. Y tener que definir no es sencillo. Cada persona, los grupos de personas con discapacidad, se autodefinieron como personas con discapacidad. No existe la incapacidad, no existe ningún in ni ningún a como prefijo que anule cualquier capacidad de las personas. La convención es bien clara al respecto, y sobre todo si leen la observación general número 3. Allí se aclaran todas las dudas de los sentidos y significados de muchas de las cuestiones que hemos hablado hasta ahora. En ese punto, y el tema del lenguaje, también no se puede pedir unificación. Nuestro país es muy grande, muy ancho y largo. Y en ese territorio hay modismos, y cada legislador, cada diputado, cada también operador judicial utiliza términos de acuerdo a su territorio que nosotros podemos llegar a malinterpretar.
acá la cuestión es qué resultado hay con esas palabras. Más allá de las denominaciones, ¿cómo observan ustedes a las personas cuando es denominada de un modo específico? Y si nos ponemos a pensar, nosotros también nominamos a los terceros. Che, ¿viste? ¿Fuiste a los chinos? Y uno sabe que está hablando del almacén de los chinos. Esos adjetivos que agregamos es una constante en la vida de las personas, no es nuevo. El tema es que cuando nos toca a nosotros no nos gusta, o nos enoja, o nos fastidia. De allí que debemos ser muy cuidadosos y preguntar cómo la otra persona quiere ser nombrada o definida. Podemos equivocarnos en esas definiciones y es natural que así ocurra. Lo que no podemos es no preguntar. Y de esa forma sí vamos a tener un acuerdo mayor. Tan difícil es la comunicación que en materia tanto de discapacidad intelectual o discapacidad auditiva, es muy difícil para los operadores judiciales, sobre todo, poder comprender con quién están hablando y el alcance del entendimiento social que pueden tener estas personas. Y no son responsables de un entendimiento mayor o menor. En un momento anterior hablamos de Pablo Pineda, que ha tenido acceso a la primaria, a la secundaria, a la universidad, al trabajo. Tuvo acceso, pero durante todo ese acceso hubo procedimientos, que a eso se dedica DAJUS, a resolver justamente estas barreras, como la que tuvo Yael, por ejemplo, que fue una barrera no solo actitudinal, porque la barrera actitudinal lo que provocó fue una barrera real. Le impedía cumplir algo que estaba en su derecho en poder realizar. Se realiza muchas veces, hablando de matrimonio, nos piden a través de notas o de oficio, si tal persona con tal otra se pueden casar teniendo una discapacidad intelectual. Aún nos preguntan. Persona con discapacidad auditiva, nos ha mandado un sacerdote de una provincia cercana, nos mandó a preguntar si podía casar a una persona sorda con una persona oyente. Es decir, esto que nos puede llamar algunos a risa o otros sorpresa, es algo que hasta el día de hoy, estamos en junio del 2022, la gente ignora. Y eso sí es responsabilidad nuestra, esa ignorancia. Porque debe haber más difusión, más conocimiento por parte de las personas, pero desde pequeños, repito, desde pequeños deben tener ese conocimiento de que hay personas que requieren un banco para escribir con la mano izquierda, por ejemplo. Ese es un ejemplo cotidiano que doy. ¿Cuántas personas escriben con la mano izquierda? Muchas, no, pocas. Bueno, bien, ¿cuántos bancos hay? No hay. Escriben todos torcidos o usan dos bancos, usan el banco del compañero para poder escribir. Y este es el industrial que fabrica ¿qué? Y lo que puede vender. Y es lógico porque quiere ganancia. Y está bien que así sea. ¿Quién tiene que subsanar esa diferencia? El Estado es el que debemos, desde el Estado, regular esa falta. Esa falta hablo del servicio. Pero ¿qué ocurre cuando el servicio se trata en base a la comunicación? Un banco es algo concreto. Dispositivos físicos son cuestiones concretas. El transporte es un hecho concreto. Si la persona con discapacidad no tiene acceso al transporte, tampoco puede ir a trabajar, no puede ir a estudiar, no puede ir al médico. Entonces pierde absoluta autonomía. Una persona en silla de ruedas le cuesta horrores en casi todas las ciudades de nuestro país poder acceder a un transporte público en condiciones óptimas para el tipo de discapacidad. Lo sabemos. ¿Se hicieron colectivos bajos? Sí.
Con rampas, sí. ¿Qué falla? La situación actitudinal de quien maneja. Que no pare un día de lluvia. Que siga de largo cuando ve que tiene algún bastón. O cuando ve a una persona con discapacidad visual. Nos ha pasado con nuestros compañeros ciegos. He visto salir, yo salía de la oficina y uno de mis compañeros ya estaba en la esquina, era un día de lluvia. Él ya había salido. Vi personas comunes, digo comunes, que deambulando por la avenida, que se adelantaron a tomar el taxi y estaba él primero. Como él no veía que venía el taxi, se adelantaban y lo tomaban. Esto es actitudinal y no es solo es del grupo social en general. ¿Qué tenemos que hacer? Educar. Educar, y nosotros tratamos de resolver lo que podemos, y podemos creo que bastante, en algunos casos, desde lo que es los operadores judiciales, para poder a que las personas con discapacidad accedan a un mejor desarrollo de sus causas. Ahora, no podemos acceder al público en general. ¿Cómo llegamos allí? Y a través justamente de incorporar en la tele, ¿no? ¿Alguien vio alguna vez una persona con discapacidad motriz que sea astrónomo, que sea, ¿cómo se llama el que del tiempo? Ya, el Meteorólogo. meteorólogo no me salía, casi digo astrólogo. Bueno, no se ven, y hay. ¿Quién los emplea? Bueno, ¿qué pasa? No accede al canal o al lugar de grabación, y bueno, la cámara debiera estar de tal o cual forma. Y hay una serie de barreras entre medio, lo querrían tal vez como profesional, pero las barreras entre medio le impiden llegar. A nosotros, en el marco de la justicia, si se quiere, nos resulta más sencillo, porque hay una ley que es imperativa, la convención, y que habla de ajuste de procedimiento. ¿Cómo se imaginan que ajustamos los procedimientos para una persona con discapacidad intelectual y que además tenga una discapacidad motriz? Hay un doble ajuste, se trabaja, pero como dijimos antes con respecto al CUT, cuando hablábamos con Andrea, trabajamos persona a persona. No todos tienen la misma modalidad para poder acceder a un pleno conocimiento de lo que se le pide. ¿Qué pasa en las cárceles? Cuando una persona con discapacidad está en prisión, ¿cómo se hace el ajuste del encierro de esa persona? ¿Cómo accede a su defensor? ¿Cómo puede llamar un médico? Bueno, todas estas situaciones son subsanables, pero estamos hablando, aunque les parezca mentira, de espacios limitados y a los cuales estamos obligados. Que falta, por supuesto, falta muchísimo, nadie lo dice, pero ¿cuál es la parte más difícil que nosotros debemos subsanar? Es esta, la del criterio de los profesionales que trabajan en cada una de las temáticas. ¿Qué pasa con el cuerpo médico forense? Ningún operador judicial va a hacer algo que no le indique el cuerpo médico forense. Es el poder oculto, digo yo, ¿no? Es el poder invisible, es el cuerpo médico. El operador judicial es el que da la cara, pero la de... ¿Sí? Y ahí una de las mayores barreras, que lo traigo ahora como ejemplo a partir de lo que estás contando, es cuando nos encontramos con los informes del artículo 37 en los procesos de determinación a la capacidad, donde el cuerpo médico forense por ahí nos dice que esa persona no puede casarse, que esa persona no puede votar, pero tampoco nada nos dice qué pasa, vamos a suponer que es una mujer, y esto es un tema que vengo trabajando y hablando porque la verdad me llama mucho la atención. ¿Qué pasa con esa mujer en cuanto a su salud sexual y reproductiva, en cuanto al apoyo para maternar, en cuanto al apoyo para
ejercer su derecho, vuelvo a lo mismo, reproductivo, de acceder, por ejemplo, a un tratamiento. ¿Esa mujer sabe que existen tratamientos de reproducción humana asistida? Entonces, ahí también nos encontramos con una gran barrera. ¿Por qué? Porque ese informe del cuerpo médico forense es un copy y pegue de la sentencia. El juez está obligado a decir para qué actos esa persona requiere el sistema de apoyo. Entonces nos va a decir que requiere apoyo para decidir respecto de su vida sexual y reproductiva, no lo dice. Nos va a decir que requiere apoyo para casarse, sí, pero es un derecho personalísimo. ¿Hasta dónde tiene injerencia también el Estado y el apoyo para decidir sobre ello? Hace poco tuve una situación, puntualmente es esto, donde el cuerpo médico decía que no se podía casar. Y me parecía terrible que diga esto, ¿no? Porque yo sabía que la sentencia iba a decir esto mismo, que no podía contraer matrimonio, que para ello debía hacer una dispensa judicial y tener la conformidad del apoyo y demás. ¿Y quién era su apoyo? Que era su mamá. Le digo, podemos impugnar este informe, porque estamos a tiempo de poder impugnarlo. No, me parece perfecto, me contestó. Mi hija nunca se va a casar. Entonces, fíjense que ahí no solo tenemos una barrera actitudinal por parte del operador de justicia, sino también por parte de la propia familia y de quien se proponía como apoyo, ¿no? Entonces, yo también ahí entré como hasta en una discusión ética, porque digo, yo no podía creer lo que estaba escuchando, pero a la vez yo era la abogada y digo, bueno, y si tu cliente quiere hacer esto, vos que... Y lo he hablado con Mabel incluso en su momento, le digo, estoy que no lo puedo creer, o sea, y pasa esto, nos encontramos con barreras de distinto tipo y que muchas veces vienen también arraigadas, como decía ella, de cuestiones sociales, ¿no? De esta cuestión que nos encontramos a diario, que la persona con discapacidad no puede casarse, no puede decidir sobre su propia vida. ¿Y tenemos la convención? Sí. ¿Tenemos el código modificado? Sí. ¿El código responde a la convención? No. No, porque la verdad es un intento, una mejora, pero hay muchas cosas que quedaron en el medio, ¿no? Entonces, me parece que ahí todavía es donde tenemos que seguir trabajando. Fíjense que tenemos un código civil que nos habla de procesos de determinación, pero todavía ni siquiera modificamos el procesal. Entonces, llevamos a cabo un proceso judicial conforme al Código Civil, pero no adecuado al Código Procesal. Y termina siendo ese proceso un uso y costumbre, ¿por qué? Porque me piden 2 certificados médicos, porque, bueno, ahora el curador público pasa a hacer defensa técnica y entonces, y termina siendo todo un gris que no responde ni al modelo social, que muchas veces volvemos a lo que dijo Andrea y lo repetimos continuamente, tiene que ser un traje a medida. A veces se requerirá un apoyo más intenso, a veces se requerirá un apoyo con representación. Ahora yo me pregunto, el apoyo con representación del artículo 101, ¿qué es? Es la curatela. ¿Qué es ejercer el apoyo con representación? Es la curatela. Y bueno, habrá gente que lo requiere porque no hay ningún otro medio de que pueda manifestar su voluntad. Pero yo no le puedo poner curatela, entonces pongo apoyo con representación. Pero si estamos hablando casi de lo mismo. No podés ponerlo porque entonces le pones el apoyo con representación, pero en el proceso dilataste porque esa persona se tenía que notificar, ¿no? Porque hoy la persona con discapacidad en los procesos de determinación tiene que ser notificada de cada parte. Me parece fantástico, porque hemos encontrado un montón de situaciones en las que se llevaban adelante estos procesos y la persona con discapacidad no tenía conocimiento. Pero vuelvo a lo mismo, hay que ver cada situación en particular, porque si no nos transformamos en un como si jurídico que no conduce a nada, porque hay determinadas situaciones, y lo digo con conocimiento de causa, pues es una persona llegada a mi familia que hemos trabajado muchísimo, no tiene manera de poder llegar a alcanzar la comprensión de lo que es un proceso de determinación. Y el expediente se demoró 5 meses por un tema de que la cédula no llegaba y no estaba notificado. Y cuando la cédula llegó, ¿quieren que les cuente? Bajó la mamá y firmó. Entonces, ¿se notificó? No, no se notificó. Bajó la mamá y firmó.
Entonces, a esto voy, ¿no? Hay como un montón de cosas en las que todavía nos queda mucho por trabajar y nosotros de Adajuz lo vemos continuamente. En el marco de la pandemia nos decían, no, no se puede tomar estas entrevistas por Zoom. Esperemos a que pase la pandemia. No, no podemos esperar a que pase la pandemia. Una persona no puede tener supeditada su capacidad jurídica hasta que pase una pandemia que nadie tiene una fecha cierta de cuándo iba a pasar la pandemia o cuándo estábamos en condiciones de volver a la presencialidad. Bueno, informes de estos son con los que nos encontrábamos continuamente y que también hablan del ajuste, porque vuelvo a lo mismo, yo no puedo supeditar a una persona su capacidad jurídica a que algún día se termine la pandemia y tengamos el encuentro. ¿Hubo situaciones que requirieron encuentros presenciales? Sí, por supuesto que sí, pero dependió de cada una de las personas. Por eso siempre hacemos mucho foco en esto, porque a través de los equipos interdisciplinarios de apoyo que nosotros trabajamos, diseñamos el ajuste para cada proceso y para cada persona. Tenemos casos, por ejemplo, que son, hace un rato hablábamos con Mabel la cantidad que nos habían entrado de este tipo de situaciones lamentables que nos entren de esto, porque tiene que ver con el delito de abuso sexual infantil, pero hay casos en los que requieren más de una intervención. El ajuste no se limitó solo a esa entrevista psicológica para determinar si está en condiciones o no de declarar, o no se limitó a estar en la cámara Gesell. Para todo eso, para lograr que la persona se comunique, nosotros tuvimos que hacer infinidades de cosas previas. Entrevistas, diseños de dispositivos, un montón de cuestiones. Entonces, fíjense lo que es un proceso en igualdad de condiciones de los demás, como dice la convención, ¿no? Parece ser sencillo cuando lo leemos, parece ser que con decir aplicamos el ajuste de procedimiento ya estamos, y sin embargo es un trabajo de día por día, de persona por persona y de proceso por proceso. Y de Perdón, cultura, no, y de cultura en cultura. También es eso. Agregar ese aspecto, no nos olvidamos Sí. tampoco. Muchas veces nosotros queremos escribir lo que hacemos en Adajuz y nos salteamos muchas cosas que trabajamos. No me gusta decir tanto la palabra cosas porque no implica nada, son cosas, pero puntuando algunas de las tareas que realizamos para poder proceder a hacer un ajuste razonable y un ajuste de procedimiento, naturalizamos tanto nuestros actos que no los describimos. Y nos tenemos que observar a nosotros mismos para saber qué hicimos para poder arribar a ese resultado. Lo que acaba de mencionar Yael con ese caso de este niño, de estas niñas, que muchas veces lo primero que se observa es que no pueden comunicarse igual que otro niño, que no pueden mencionar lo que sienten, que no pueden identificar de pronto de un modo claro y llano a la persona que lo abusó, a su agresor o agresora. Cuando ocurre eso y el juez pregunta, ¿está en condiciones de declarar? Están esperando muchas veces una respuesta negativa. Y algo que la justicia no tiene es tiempo. Nosotros nos tomamos ese tiempo como parte del ajuste razonable. Eso sí es un ajuste. Bueno, se cayó. ¿También? No, está bien, sí, no pasó nada. Se cayó un cuadro, nada, bueno, pero sin vidrio. Perfecto, no, todo bien. El tema es que, yo me descolocó el ruido, disculpen. El problema que no es problema, las situaciones que se viven en cada juzgado también son diferentes, no solo para la persona, joven, niño con discapacidad, sino para los profesionales. Aún hoy escuchamos, es la primera vez que tenemos un caso así y no sabemos cómo proceder.
Y en otros, es la primera vez que tenemos un caso así, pero soy de tal profesión y sé cómo actuar. Es decir, ambas preferimos muchas veces que nos pregunten, más que nada, porque justamente nosotros también ignoramos cómo proceden en cada juzgado. No son todos iguales, cada uno tiene su modalidad de trabajo. ¿Qué ocurre en el caso de estos niños, por ejemplo, si tienen además una o dos discapacidades, como nos ha ocurrido, y que fueron abusados? Hubo uno en particular que se hicieron videos de ese nene, fue la mamá, fue un caso público, por eso lo menciono, y el juez preguntaba, era un niñito con una discapacidad neurológica, con problemas de motricidad severos, requería de un apoyo intenso, y cuando hablo de chiquito estoy hablando de 9 años. Se hicieron películas de videopornografía infantil con el niño, y quien lo abusaba era la mamá. Realmente para nosotros no fue sencillo, obviamente, pero las preguntas, que esto es la parte importante. ¿Qué preguntamos? ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo decimos lo que decimos? Y una de las preguntas era si le iban a quedar consecuencias en el futuro por los actos. Entonces decimos, quien realiza el interrogatorio no se sienta tampoco a pensar de qué modo utilizar, y volvemos a lo que dijimos antes, las palabras. Los niños tienen otra perspectiva, con nosotros también dentro del equipo hay una psicopedagoga, pero también en este caso se suma el tema de la discapacidad, de qué modo gramatica, de qué modo emplea sus tiempos, cuál es el alcance. Muchos dicen, no puede comprender. ¿Lo saben si no puede comprender? ¿De qué modo le han preguntado? Ahora, de allí a pronosticar si le quedan secuelas en el tiempo, no lo sabemos con un niño con o sin discapacidad. No hay una respuesta probable. Esto de la probabilidad también se utiliza mucho en el campo del derecho. En el de derecho, en economía y en otras disciplinas, pero en derecho también. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos en el derecho? En el campo del derecho, el tema de la probabilidad es social. No hay otra situación. Nosotros siempre decimos que los sistemas de justicia reflejan los valores de las sociedades. Entonces, si nuestro valor está basado en una probabilidad, no estamos realizando una buena tarea en ese punto. En el caso de este nene, sí, tuvimos que ver los videos para poder, a muchos de nuestros compañeros les resultó muy difícil poder ver lo que ocurría para poder hacer el informe. El informe fue realizado, se pudo visualizar perfectamente que el niño rechazaba la situación, porque era una de las preguntas. Y ahí también, Mabel, tuvimos un ajuste como equipo. Me acuerdo que ese caso lo tenía mi equipo y fue necesario trabajarlo con todos los integrantes del programa, porque era tan fuerte ver 70 videos del abuso, donde uno tenía que describir minutos, segundos, gestos, un montón de cosas, que hizo necesario que nosotros también como equipo necesitemos ese ajuste de otros profesionales, de poder ponerlo en palabras. Yo recuerdo que los 2 primeros videos no los pude terminar de ver, me tuve que levantar porque no podía tolerarlo. Después los terminamos viendo, pero todo esto también fue mucho trabajo interno para poder llevarlo. Y me parece también valioso traerlo, ¿no? Porque si no pareciera ser que
que uno es indiferente a todo eso, y la verdad es que no, la verdad es que somos seres humanos, la verdad que las cuestiones nos atraviesan también, pero tenemos un objetivo, que es justamente poder colaborar a los operadores judiciales. Entonces, ahí también nosotros trabajamos de manera interna, como decimos a veces, el ajuste del ajuste terminamos siendo, ¿no? Pero cuán necesario es para poder llevar adelante este trabajo que hacemos a diario. Una cosa que dijo Yael, a nosotros nos atraviesa, y a los operadores judiciales también. Que no lo demuestren muchas veces no significa que no los atraviese para bien o para mal. Y así es lo que ocurre. Es muy difícil la imparcialidad total y absoluta, alejarse del tema y poder visualizarlo desde afuera. Siempre algo de nosotros va a estar allí. Este caso en particular, que por supuesto, estamos hablando de comunicación no verbal, y algo que mucho lo leemos en los informes de los cuerpos médicos, cuando ponen la palabrita yo creo que, o creo que, en Adajuz no creemos. En Adajuz no es una cuestión de fe, es una cuestión de probar. Nosotros debemos probar fehacientemente que dijo, hizo o realizó tal gesto en relación a tal otro, y mostrar, demostrar, para que quien vea el informe y vea en este caso los videos pueda comprender de qué estamos hablando. De esto se trata un ajuste razonable como fue en este caso en particular. Hay otros y que son difíciles, aunque parezca ayer mismo, persona con discapacidad auditiva, parece sencilla la discapacidad auditiva en general, hay mucha, no lo crean así, hay mucha publicidad con respecto al tema de la lengua de señas, hay una creencia generalizada que las personas sordas todas hablan lengua de señas y que las personas ciegas todas leen braille. No es ni una cosa ni la otra. La lengua de señas es un idioma diferente al castellano, que eso hasta allí es como tratar, digamos, con un extranjero que habla un idioma que no es el español. En el caso de las personas sordas, no es exclusivamente el tema de la lengua, es justamente cómo construyó su grupo social, cómo se incluyó, cómo entiende lo que es una norma, las limitaciones. El proceso judicial, la gran mayoría, iba a arriesgar un porcentaje que lo utilizamos siempre, pero la gran mayoría les cuesta admitir o conocer la existencia de las normas. Uno dice, ¿qué normas? ¿Las normas jurídicas? No estamos hablando de que conozcan las leyes, sino las normas sociales. Porque esas normas se construyen con el vecino, con el que nos vendió un medicamento, con el farmacéutico, con el que está en el supermercado o con el verdulero. Esas normas se construyen en sociedad y esa sociedad es hablada, y es hablada desde un idioma audio-oral. Las personas sordas no acceden a esto. Es muy difícil que logren, en cualquier ciudad sobre todo, una conversación, que muchas veces lo hacen y ambas partes nos dicen a nosotros, ¿viste que nos entendemos? Y nosotros que vemos desde afuera sabemos que no entendió ni uno ni el otro. Este es un error frecuente con respecto a las personas con discapacidad auditiva. Se requiere mucho más, ya él antes habló de la firma, de lo que significa un consentimiento informado, el valor de una firma. ¿Sabe leer y escribir? Es la primera pregunta, y eso también estaba en el código. Ya él hablaba del código y las modificaciones, sí.
se excluyó el hecho de que las personas sordas, en un principio eran sordomudas, no son mudas, tienen sonido, no tienen un sonido de pronto articulado, que salgan palabras conocidas por nosotros de su boca, pero sí tienen sonido, no son mudos, no han incorporado la lengua por no oír. La lectoescritura no es espontánea, refleja escritos con... la escritura es simbólica, simboliza sonidos. Para el sordo ese sonido no es existente, lo aprende de memoria. Estamos hablando de aquellas personas que nacieron sordas, no que han quedado sordas después de los 3, 4 o 5 años, sino del que es sordo congénito, o hijo de padres sordos siendo sordo hijo de padres sordos. Dentro de la discapacidad auditiva, igual que la discapacidad intelectual, el espectro es tan amplio que la descripción de uno opacaría la de los demás. Por eso hablamos en general, ¿no?, del tema comunicacional. Había un jovencito, todavía no tenía 18, que estuvo en cámara Gesell, un jovencito con síndrome de Asperger o dentro del espectro autista, que claro, cuando estaba fuera de la cámara Gesell hablaba siempre, pero en cámara Gesell no. Había un pequeño detalle, muy simple, nunca le preguntaron qué a la familia, qué hacía él a las 9:30 de la mañana. Él a las 9:30 de la mañana tenía que tomar el desayuno, y lo hacía rigurosamente, no a las 9:30, lo hacía rigurosamente a las 9, pero como tenía que estar 9:30 en la cámara Gesell, era llevado hasta la dependencia. Y bueno, estaba muy enojado porque se había roto, quebraron su rutina. Eso es un ajuste también, un ajuste del procedimiento, que es modificar el horario. Y muchas veces nos han respondido, y ya él esto lo tiene muy claro, pero yo trabajo hasta las 2 de la tarde. Bueno, implementen algún tipo de dispositivo para que se excedan, o ese día ingresen más tarde, pero el ajuste de procedimiento se trata de eso, de modificar acorde a la persona, porque la persona no es la que tiene, dijimos al principio, la dificultad. Nosotros le imponemos esa barrera igual que un banco para manos izquierdas, ¿no? Nosotros fabricamos esa situación. Y hay una cuestión, Mabel, que no quiero dejar pasar, ahora que tocaste también el tema de discapacidad auditiva, que lo encontramos mucho con el tema de la violencia de género, ¿no? Lo que nos encontramos son varias cuestiones acá que la hemos trabajado mucho en el desarrollo de un protocolo de intervención y demás, es que no tenemos que acudir solamente a la discapacidad que tiene la víctima. Nosotros también tenemos que pensar si quien es victimario en esa situación también tiene discapacidad auditiva, porque entonces también tenemos que efectivizar el ajuste en esa persona. ¿Por qué? Es tan sencillo como hacer este razonamiento. Si yo voy a poner una medida de restricción de acercamiento y le tramito para que se notifique la cédula de estilo, la persona que fue victimaria, que vamos a suponer que también tiene discapacidad auditiva, que es algo con lo que nos encontramos a diario en la oficina, va a leer la cédula, si es que lee el castellano, porque como lo explicó Mabel, no todas las personas con discapacidad auditiva conocen el castellano, y la pregunta es, ¿la va a comprender? ¿Cuán efectiva va a ser esa medida que se va a poner? Porque después, ¿qué nos encontramos? Con la misma familia, pero en sede penal por desobediencia. Entonces, ahí el ajuste nosotros tenemos que trabajarlo con la víctima y con el victimario también. Y otra de las cuestiones que es con la que me enfrento a diario es que muchas veces uno dice, bueno, está sufriendo violencia, tenemos que ir a hacer la denuncia. No, momento, en discapacidad tenemos que pensar en un montón de cosas más.
porque el ajuste no se limita solo a ir a hacer la denuncia y proveerle un intérprete, como muchas veces nos llaman de la comisaría, necesito un intérprete. No, momento, esto no es así. ¿Qué va a pasar con esa persona después? ¿Se va a excluir al agresor o se va a separar a esa persona y se la va a llevar a un hogar? ¿A qué hogar? ¿Se va a poder comunicar? ¿Va a estar en contacto con sus hijos dentro de ese hogar? Hay un montón de factores. Hay un factor importante con el tema del hogar. En todos estos años, y desde mi caso, bueno, desde que está la OBD, digamos, o los lugares que se crearon para albergar a las víctimas, jamás una mujer con discapacidad auditiva pudo estar más de 2 días. Porque hay una razón fundamental. No oye y no ve. No ve a nadie más que los que están dentro del hogar. Se sienten ahogados, se sienten encerrados. Para ellos, el mundo no tiene paredes. Necesitan ver. Todas estas cuestiones son barreras que exceden lo que es el tema de la comunicación no lenguaje. Hay un caso en particular que muchas veces suelo contar y que fue hace unos años, de Florencia, la menciono porque se hizo público, y fue con el expresidente Néstor Kirchner y Felipe Solá. Este caso en particular, había un programa de Nicolás Repetto que hacían lectura labial, y esto viene a título también de que las personas sordas leen los labios, pero los labios se están hablando en castellano, y ellos no todos saben castellano. Saben leer y escribir, pero piensan como lengua de señas. Bueno, es largo, es un tema larguísimo, no es para este momento. Pero el caso de Florencia, ocurrió que la contratan del canal para que haga lectura labial de pequeños cortes que les iban mostrando diálogos entre modelos, o entre gente muy conocida del ambiente, ya sea artístico o político. Y hubo un diálogo entre Felipe Solá y Néstor Kirchner, en los cuales el expresidente dice una cosa, ella lo dice al aire, y Felipe Solá dice, sí, ya lo vi, y acá vienen, y repito textual, estos negros de mierda. Estos negros resultaron ser los de CQC. Florencia era alumna de farmacia, de la universidad, estudiaba farmacia y estudiaba bioquímica. Estaba en tercer año de una carrera y en segundo de la otra. Era ayudante de cátedra, una lectura labial nada sencilla, estamos diciendo que leía fórmulas, matemáticas, física, etcétera, química, pero una alumna muy avanzada. ¿Sabía lengua de señas? Sí, muy poco, pero también se manejaba en lengua de señas, y toda la universidad la hizo sin intérprete. Esto viene a colación por las preguntas generales que se hacen al respecto. Bueno, pero si estudia, bien. Florencia accede a ese programa, trabaja durante un tiempo, nunca lo vi el programa, yo era perito en ese momento. Felipe Solá es demandado por CQC. CQC demanda a Felipe Solá por discriminación. Felipe Solá contrata 2 intérpretes para que digan que él no dijo lo que dijo, que la lectura había sido errada. Bueno, el caso llega al juzgado, por supuesto sabía que en algún momento me iban a citar, porque yo no era de parte. Cuando llego al juzgado simplemente pedí la sala para poder hacer el informe ahí mismo, y me dice la secretaria, ¿que no vas a ver el video? No, de ninguna manera voy a ver el video, no voy a ir en contra de una persona que lee sorda de nacimiento y que lee a diario, tiene ese ejercicio de lectura labial, seguramente se dijo lo que dijo, y además tiene conocimiento pleno del castellano, mucho menos. Bueno, finalmente el informe se basó en que habían
utilizado a una persona con discapacidad auditiva que no sabe que es un delito publicar conversaciones ajenas, sin orden judicial. Es como poner un micrófono en una mesa para escuchar un diálogo que es absolutamente impropio sin una orden del juez. ¿Por qué lo hacía ella? Porque era una persona sorda que lo hizo toda su vida. Nadie le dijo, mira, no mires en un restaurante la mesa de al lado porque no te tenés que enterar de qué hablan. Es una conversación privada. Nadie se lo había dicho. Entonces, bueno, simplemente fue al revés. La familia demandó, a ella se la excluye de la causa porque justamente habían utilizado a una persona con discapacidad para fines que no eran propios. Eso es un caso. ¿Ella era universitaria? Sí. Hoy se recibió de fonoaudióloga porque se implantó, bueno, su vida siguió adelante, es una persona absolutamente capaz, su inteligencia es increíble, y su ímpetu y su deseo de conocer por qué ocurrió todo eso fue mayor, que la lleva al camino actual. Pero más allá de eso, uno dice, es una persona que tiene estudio universitario, no sabe que no puede, no sabe. Y no lo sabía debido a su discapacidad, es como una resultante de la discapacidad. Y esto ocurre muchas veces, este prejuicio de que si estudia o no estudia, sabe o no sabe. Lo hice yo misma hoy al comienzo cuando hablé de Pablo Pineda. Lo conocemos a Pablo, porque vino al país 2 veces. Por eso dije lo que dije, conociéndolo, Pablo sabe cuando comete un delito. Hay otras personas que no, podrá ser con las mismas características de él que no, pero en este caso sí. Por eso es que se trabaja de a uno por vez. ¿Ahí habían preguntado algo? No. ¿Alguien levantó la mano? No, me parece que no. A ver. Hace un rato Sonia la tenía levantada, pero ahora la bajó. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya nos queda poquito tiempo, no los molestamos más. ¿Alguna pregunta, algún comentario, una opinión? Me hace reír porque fue en broma, ¿eh? En una comisión policial yo hice una encuesta y en una era la pregunta, me llama el comisario y me dice, no, la pregunta 5 no va. ¿Por qué? ¿Dónde está el error? ¿Qué pregunté? Está preguntando usted qué opina, acá no se opina. No, casi digo yo, ahora no, acá. Un chiste, ¿no? En ese momento también porque opinaron igual. Pero bueno, ¿alguna mención sobre algo? Nada. Bueno. Bueno, no sé, creo que tratamos de abarcar en líneas generales, ¿no? Porque si nos ponemos a comentar cada caso en particular, imagínense que estamos desde 2011 hasta ahora, tenemos un largo estrecho, ¿no? Con más de 30 causas por vez por equipo, podemos hablarles horas y horas y horas. Pero bueno, nos parecía como entre todos los casos y las generalidades traer estas cuestiones que son un poco las que más atravesamos, con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, que quizás, claro, son las que mayor ajustes o trabajo de ajuste requieren. Pero bueno, el programa es abierto a todo tipo de situación de discapacidad, a todo tipo de fuero también, eso lo dejamos en claro siempre. Intervenimos a nivel federal, nuestra intervención se puede pedir de oficio, la puede pedir la propia persona con discapacidad, algún familiar, y
y ahí, a partir de allí, vamos viendo de qué manera vamos interviniendo. Así que bueno, quedamos a disposición cuando lo requieran. No sé si alguien quiere decirnos algo, si no, damos por finalizado. Yo cierro también, veo que hay silencio generalizado. Por otro lado, con todos los casos que habló Yael, que tenemos en modo constante, sí notamos una situación que es permanente, y es la actitudinal. Es la parte más difícil de trabajar. Por eso he resumido hoy casi todo en lo que significa lo actitudinal. Se debe trabajar mucho con la sociedad en general, con quienes nos rodean. Yo hago clase a diario con la familia, con vecinos, cuando hablamos, corregir, modificar. Insisto, me vuelvo pesada, que incluso con familiares, no decirlo de tal forma, bueno, pero es entre nosotros, no importa, justamente, entre nosotros tenés esa ideología, porque se trata de eso, de ideologías, de ideas, y uno las tiene que modificar a partir del vocabulario. El escrito es otra forma de definir que también podemos buscar, pero como todavía yo Borges no soy, me cuesta mucho describir sin sintetizar en un solo término. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan... Ahí en el chat nos están agradeciendo, Mabel, dicen necesitamos más, sigan hablando por favor, más reuniones. Bueno, encantados, ojalá tenemos que arreglar ahí con el instituto algunos encuentros más, y bueno, posiblemente lo podamos repetir para después del receso invernal. Una mini, chiquitísima, reconocimiento a las personas con discapacidad visceral, porque es cierto que no se nota. Entonces siempre tienen que estar aclarando que tienen discapacidad, ¿no? Eso vaya también nuestro acompañamiento y el servicio. Totalmente. Muchas gracias, la verdad que a mí es un placer escucharlas porque yo me desempeño en un juzgado de familia y me abre un montón la cabeza, porque siento que como ¿no? uno de los poderes importantes del Estado hay muchas cosas por cambiar y bueno, por eso me quedé muda, porque en realidad voy escuchando todo lo que dicen y voy tratando de... Hoy, por ejemplo, veo en una determinación de la capacidad, ponen traslado de la prueba al presunto insano. Yo digo, ¿what? Bueno, pero ahí tenés, es lo que estábamos hablando. Le damos cumplimiento al código nuevo, pero hablamos del insano. No, pero es que hace un montón que lo venimos cambiando. Por eso me llamó la atención, o sea, por eso me acordé era cuando decían, porque uno los corrige todo el tiempo. Y si bien, como son muchas causas en trámite, medio complicado, con la cantidad de causas poner el nombre que nos correspondería, entonces, bueno, por lo menos, no sé, al causante o a poner otra palabra, pero al presunto insano, obviamente que se lo borré, y yo digo, bueno, son cosas que quedan para ver, o expedientes viejos que todavía están caratulados como insania y curatela, entonces yo les mando mensajitos internos, recaratulen, hace años que esto no se llama así. Pero yo entiendo que es por el caudal, la verdad, tenemos muchísimo caudal de causas, y a veces esos detalles que no son detalles, lo que pasa es que, bueno, en el caudal, la verdad ¿Es un juzgado de provincia? es un juzgado de familia de provincia. Sí, ustedes, ya tuve intervención de ustedes, yo comenté, con una medida de abrigo, con una nena que de Porcúsica. ¿Qué juzgado es o qué jurisdicción? Familia 3, La Matanza. La Matanza. Sí, había venido una de las intérpretes, fue mujer, me acuerdo. No me acuerdo el nombre porque la causa ya lleva un par de años. Pero la verdad que fue súper enriquecedor porque, o sea, el colegio había denunciado una cosa, la mamá no le entendía y dijimos, bueno, no. Y ahí me enteré que existían ustedes, no me pregunten cómo, pero se hizo la luz y lo tengo guardado ese recurso. Y digo, buenísimo, porque qué mejor que alguien que lo tiene claro todo esto, ¿no? Porque la mamá estaba comprometida en la causa y no era claro. El colegio hacía su interpretación y la realidad es que las interpretaciones son de cada uno de nosotros. Y como dijo Mabel, es súper importante que esté fundado en hechos, no en interpretaciones.
Nosotros necesitamos que las cosas estén fundadas en hechos. Así que bueno, es un placer, me encanta escucharlas porque me abre un montón la cabeza y después llego con revoluciones, planteo, ¿viste? Como, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? Pero bueno, está bueno, creo que es impulsar en cada uno de nosotros estos pequeños cambios y bueno, de a poco, ¿no? Ir haciendo ola, ir organizando. Está buenísimo que siga habiendo charlas de este tipo. Ayer también estuve en otras que hubo de salud mental y está muy bueno. Entre todos ir logrando este cambio social que la verdad viene como muy lento. Ya tendríamos que estar más aceitados. Pero bueno. Absolutamente. Muchas gracias, Cintia. Bueno, espero pronto de otra charla. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos, a todas, y les mandamos un beso grande. Un abrazo. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a él por estar una vez más en el instituto, como decía él. Seguramente después de la feria de invierno nos vamos a volver a encontrar en algún otro. Bueno. Agradecerles nuevamente desde ya, también a todas las personas que se conectaron para escucharlas. Así que bueno, nos vemos seguramente en la segunda parte del año. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.